Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a hacer esta chompa que es talla 5 y vamos a empezar por la espalda. Para esto vamos a ocupar la lana industrial doblado en 3. Empezamos con la espalda, lo cual es 60 por 60. Tenemos que sacar todas las agujas 60 por 60 hacia adelante. 60 por 60 es contando desde el 0 para la derecha y la izquierda. Vamos a empezar con otro color de lana. Lo mismo es lana industrial doblado en 3. Ahí tenemos enhebrado. Ahora tejemos una fila con el mismo color. Acomodamos el peine y colocamos la pesa. Tejemos con el otro color, con el cual vamos a tejer 130 filas sin ningún cambio, en tensión 5. Hemos tejido 130 filas. Ahora debemos reducir 5 puntos por lado. Ponemos el contador en 0. Ahí tenemos 5 puntos ya reducido y del otro lado también igual debemos reducir. Aquí también reducimos 5 puntos. Ahora tejemos 4 filas. Tres y 2. Estos dos se sobreponen y estos 3 recosen de ambos lados también. Tejemos 4 filas y repetimos. Hemos reducido 5 puntos y luego hemos ido eliminando 2 puntos cada 4 filas. Y se ha ido eliminando 6 veces. Ahora estamos ya tejiendo después sin ningún cambio. Y acá en ambos lados está 43 por 43. Debemos seguir tejiendo hasta 90 filas. Hasta aquí hemos tejido 90 filas ya desde que hemos formado ya para la sisa. Ahora vamos a formar el cuello. Para eso vamos a dejarlo los puntos aquí 14 por 14. Lo vamos a bajar con otro color de lana del centro. Lo que hace es de esta forma. Ahí. Ahí tenemos. Ahí. Ahora tejemos solamente este lado. Pasando a este lado debemos reducir 2 puntos aquí. Ahí. Y tejemos. Volvemos a este lado. Y volvemos a reducir 2 puntos. Ahí, 2 más. Una vez más. Ahí. Y hemos reducido 6. Ahora ponemos en tensión 10 para ya eliminar todos los puntos. Lo mismo haremos en este otro lado. Vamos a ir reduciendo cada 2 filas 2 puntos 3 veces. Y aquí va a quedarse para el hombro 26 puntos. Para que no teja estos puntos habíamos dejado en H. Ahora ponemos en N para ya tejer el otro lado.
siempre agregando las pesas y tejemos. Hay que ver también la tensión, que es tensión, ahí tenemos, y reducimos 2 puntos. Una ida y vuelta y volvemos a reducir. Debemos hacer 3 veces. Luego la última fila en tensión 10 y con eso ya finalizamos este lado. Ahí ya tenemos la espalda terminada. Estas son las partes que hemos eliminado. 3 veces cada 2 filas 2 puntos. Y ahí está el hombro y el otro lado. Ahora aquí quedó en el centro esto de lo que hemos bajado con lana auxiliar, los puntos. Con esto lo eliminamos ya con punto cadena, con la misma lana, ahí, con crochet. No debemos ajustar mucho, tampoco dejar muy suelto. Ahí tenemos ya ahora terminado la espalda. Ahora vamos a tejer el delantero. Ponemos el contador en 0, aquí la tensión en 5, 35 por 30. Lo mismo que en la espalda, empezamos a enhebrar con el color naranja. Ahí tenemos enhebrado. Tejemos una fila con el mismo color. Acomodamos el peine y colocamos la pesa. Tejemos con el otro color hasta llegar a 130 filas. Ahí tenemos las 130 filas tejidas. Ponemos el contador en 0 y ahora vamos a empezar a formar la sisa. Para eso debemos reducir 5 puntos. Solamente de un lado. Ahí tenemos los 5 puntos reducidos. Del otro lado no hacemos ningún cambio aquí. Solamente voy a poner una lana para señalar, porque en ese lado vamos a formar el cuello. Ahora tejemos 4. Tejemos 4 filas. Ahí. Y de este lado seguimos como en la espalda, reduciendo 2 puntos. Sobreponemos ahí y estos recorremos los otros 3. Tejemos 4 filas y nuevamente hacemos el mismo. Tomamos 3 y 2. 2 sobreponemos y 3 recorremos. Debemos hacer 6 veces. Y ya hemos reducido 6 veces acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada 4 filas 2 puntos. Ahora vamos a tejer hasta 46 filas sin ningún cambio. Ahí tenemos las 46 filas tejidas. Ahora pasamos a este otro lado para formar el cuello. Debemos eliminar 10 puntos y lo tenemos que hacer un poco más ajustado. Ahí tenemos los 10 puntos que hemos reducido. Ahora tejemos una ida y vuelta. Reducimos 2 puntos y vamos a hacerlo 3 veces de la misma manera. Aquí va. Reducimos 2 puntos y nuevamente igual. Una vez más. Y lo hemos hecho ya 3 veces. Ahora debemos reducir
un punto cada 2 filas, hasta que aquí llegue a ser 23 puntos. Tejemos. Ahí tenemos 23 puntos. 23, y ahora tejemos hasta llegar a 96. Ahí tenemos 96 filas. Lo que debemos hacer es poner en tensión 10 y tejemos una fila, y ahora lo eliminamos los puntos. Para el otro lado de la delantera tenemos que hacer a lo contrario. En este lado y formamos el cuello, y en este lado estará para la sisa. Ahí tenemos el otro lado del delantero. Hemos reducido este lado para la sisa, está formado, y en este lado el cuello, lo cual viene a ser el otro que hicimos, está aquí, en este lado. Entonces el cuello se forma ya de ambos lados, y ahí está también la sisa de este otro lado. El contador debe estar en 0 y aquí en tensión 5. Y vamos a empezar 33 por 33. Ahí. Sacamos adelante todas las agujas. 33 por 33. Y enhebramos aún con el otro color que estamos trabajando, que es el color naranja. Tejemos una fila con el mismo color de lana. Cambiamos de color. Y tejemos. Cada 8 filas aumentamos un punto. Ahí tenemos 8 filas, y aquí agregamos un punto, aquí también otro. Y nuevamente tejemos 8 filas. Y agregamos de ambos lados a un punto. Hemos tejido 140 filas y hemos llegado ya a 50 por 50. De aquí tenemos que poner el contador nuevamente en 0 y vamos a reducir por de ambos lados 5 puntos. Ahí tenemos reducidos de ambos lados 5 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 4 filas, luego vamos eliminando. De ambos lados. Ahí 4 y nuevamente hacemos lo mismo. 3 y 2. Estos dos se sobreponen y estos 3 recosen. De ambos lados también. Tejemos 4 filas y repetimos. Aquí tenemos que hemos reducido primero 5 puntos, luego hemos tejido 4 filas, luego se ha eliminado cada 4 filas 2 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Aquí con el último 7 veces. Ahora vamos a tejer 6 filas. 6 y reducimos. De ambos lados. Nuevamente tejemos 6 filas. 6. Y volvemos a reducir.
y de nuevo tejemos 6 filas. Y son 6 filas, y otra vez hacemos lo mismo. En total estamos tejiendo 4 veces 6 filas. Ahí. Ahora solo vamos a tejer 4 filas y volvemos a reducir. 1, 2, 3, 4. Ahí. Sobreponemos los dos y estos 3 recosemos. Aquí lo mismo. Y tejemos 4. Nuevamente tejemos. Nuevamente reducimos. Filas tejemos. Y ahí hemos tejido solo 2 filas y reducimos otros 2 puntos. De este lado también. Y nuevamente tejemos solamente 2 filas. En total tenemos 68 filas y hemos llegado a 15 por 15. Ahora pasamos una fila en tensión 10, con eso terminamos. Y para la otra manga hacemos los mismos pasos. Ahora bien, ya tenemos las 2 mangas tejidas, los 2, también las 2 delanteras y la espalda. Lo que debemos ahora es costurar, y lo que generalmente hacemos es costurar con crochet, tomando de acá y empezamos el punto cadena para la costura. Como les había explicado, se lo hace con crochet, punto cadena, la costura. Ya hemos terminado ambos lados. Lo que debemos hacer es ahora, vamos a empezar con esta dirección. Estamos viendo, esta es la cara y ahí este es el revés. Vamos a crochear del lado del revés en esta forma. Empezamos de aquí con medio punto. Aquí viene a ser. Ahí. Y en este lado es la cara y de este otro lado estamos tejiendo. Formamos el medio punto. Cada 2 filas tomamos 1. Ahí insertamos el crochet cada 2 filas. Aquí 1 y 2 y ahí tomamos. Otra vuelta contamos 1 y 2 y ahí nuevamente tomamos. Y así vamos a hacer todo esto, que es la delantera, esta parte del cuello, la de la espalda, más esto, y dando la vuelta hasta aquí. En esta parte vamos a tomar desde acá. Y vamos a repetir 3 veces del mismo lugar. Vamos por 2 y una vez más. Son 3. Después de dar la vuelta a la esquina, continuamos. Ahí vamos tomando distancia, no muy ajustado. Aquí vamos a llegar a la espalda y damos la vuelta, todo eso hasta aquí. Cuando lleguemos a esta esquina, lo mismo vamos a hacer, tomar 3 veces del mismo lugar. Estamos en esta esquina. También tenemos estas lanas que están colgando.
los cuales también ya tenemos que estar guardando. En la esquina tenemos que tomar hasta el último, ahí. Ahora de aquí ya vamos a estar al lado de la delantera, en este otro lado. Para eso vamos a tejer punto cangrejo. Para el punto cangrejo vamos para atrás. Aquí tomamos de ahí y empezamos a tejer. Al mismo tiempo que estamos guardando ya esta lana allí. Para atrás vamos tejiendo. Ahí dando la vuelta atrás ya se va perdiendo esta lana y ya podemos cortarlo. Debemos tomar de esta forma para facilitarnos. Ahí engrasamos el crochet, ponemos una lazada y viene a ser de esta forma. Nuevamente otra vez más ahí y una lazada y otra vuelta tejemos. Nuevamente otro. Estamos trabajando con el número 3 del crochet y la lana industrial, los 3. El mismo grosor que habíamos usado para tejer. Ahí. Toda la vuelta. Aquí estamos ya en el cuello y al momento de tomar esta lazada agarramos este otro más. Ahí. Ya tenemos ahora 5. Y aquí vamos a formar cadenas, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora tomamos de aquí, del otro punto. Y ahí tenemos. Y en esta forma solo vamos a tomar ya los 3. O sea, los 2 hilos que hemos agregado solamente será para tejer las cadenas. Y aquí pasamos. Aquí nuevamente dejamos esto de lado y solo tomamos los 3. Y ya no los 5 y hacemos esto. Y tejemos. Esto va con dirección aquí porque nuevamente vamos a tomar para el siguiente ojal. Aquí tomamos los 5. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y pasamos por aquí. Y solo ya tomamos los 3 y el 2 lo dejamos ahí. Ajustamos y pasamos al otro. Ahí tenemos 3 ojales y vamos a tener 3 botones. Ahora continuamos ya todo directo. Cortamos la lana extra con que hemos trabajado y se queda. Y ahí tenemos ya un poco más grueso la parte para los botones. Formado de este lado una cadena. De cada uno de ellos vamos sacando para formar el punto cangrejo. Ahí. De esa forma, de cada una de las cadenas. No muy ajustado, tampoco muy suelto. Aquí ya en la esquina finalizando tomamos esto y tejemos 1 y 2 cadenas y ahí terminamos.
Lo vamos a pasar ahí. Y ya está la esquina. Bien, aquí ya tenemos terminado la chompa. También hemos pasado con crochet esta parte del puño, lo mismo que hicimos aquí en la parte de adelante. Aquí tenemos ya la chompa terminada, ya con botones, y el puño también lo hice lo mismo con punto cangrejo, una vuelta como hicimos aquí en la parte de esta delantera y la espalda. Lo que vamos a hacer ahora es medir aquí. En esta parte mide 34 centímetros, donde estoy señalando, ¿ya? Ahora el largo, primeramente hasta la sisa mide 24 centímetros y el total mide 41. El total hasta acá mide 41. Ahora la manga, igual la parte donde voy señalando, mide 37 centímetros y en aquí es 25 centímetros. Ahora el ancho. Ahí está 13 centímetros o aquí en la parte de la muñeca 9 centímetros. Acá también pueden agregar, si gustan, algún bordado. Por ejemplo, aquí yo le agregué lo que es el bordado. Aún se puede agregar con más colores. Esta es una talla 5. Anteriormente también hemos tejido una talla 5, pero ya en esto fue ocupado lo que es la máquina suplemento para hacer el elástico doble. Son diferentes los tejidos que vamos trabajando en cada video. Si tienen preguntas al respecto de esto, se los voy a aclarar con mucho gusto.